Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En esta edición de Naturaleza Paraguay, conoceremos a la boga, el pez con mayor presencia en nuestro país. También hablaremos del río Tebicuary, que es uno de los más importantes de la región oriental. Además, profundizaremos sobre la importancia del agua dulce como recurso más codiciado del futuro. Nombre científico: Leporinus obtusidens, castellano, boga, guaraní, piraruzú. A este pez lo encontramos prácticamente en cualquier cauce hídrico del Paraguay, debido a que es una especie migradora. La boga es fácil de reconocer gracias a sus características morfológicas. El cuerpo es moderadamente alargado y grueso. El perfil dorsal es algo curvado con una concavidad sobre la cabeza. La cabeza es alargada, al igual que el hocico, pero la boca es pequeña y de labios débiles, aunque posee una dentadura bien fuerte. Los ojos están provistos de un párpado adiposo. La aleta caudal tiene forma de horquilla y su tamaño es 3 veces el largo de su cuerpo. Posee 6 dientes arriba y 6 abajo, que se encuentran inclinados y son capaces de ejercer mucha fuerza, como los de un roedor. Esta posición de dientes les hace capaces de romper los granos como el maíz. Lo más característico de esta especie es que presentan la boca en posición ínfera, carente de barbillas y con el labio inferior provisto de una lámina córnea afilada en su borde anterior, adaptada para raspar las algas e invertebrados adheridos a las piedras del fondo de las aguas. Además, están carentes de bigotes. Su forma es extremadamente fusiforme, que es la forma que mejor reduce la resistencia del agua a los movimientos. Esta virtud lo hace un pez de gran rapidez para escapar de sus predadores naturales. Sus aletas pectorales son de color naranja oscuro según la coloración de agua en donde habitan. Poseen los flancos de un color plateado opaco con 3 manchas oscuras. En cuanto al tamaño, en edad adulta pueden medir entre 45 y 70 centímetros de largo y hasta 30 centímetros de alto. Alcanzan más de 7 kilogramos de peso en individuos muy desarrollados.
En Paraguay habita en casi todos los ríos y lagos, tanto de la región occidental como la región oriental, pero prefiere las correderas y pedregales de nuestros ríos debido a que en esos cauces se encuentran fácilmente comida. La alimentación de la boga está basada en cangrejos, almejas y caracoles. Sin embargo, hoy en día, con el transporte fluvial de los agrocereales, pasaron a ser hábitos alimenticios forrajeros, pues también se alimentan de maíz y soja que caen al río en los puertos privados de carga. Sus principales predadores naturales son el dorado y el surubí. Además, es parte de la base alimenticia de las familias que viven en la ribera de nuestros ríos. Se reproducen con facilidad a pesar de que no son sexualmente maduros hasta que superan los 12 centímetros de longitud. Son ovíparos y desovan entre los meses de diciembre y mayo. Los machos permanecen junto a los nidos para alejar a predadores potenciales de huevos y larvas. Debido a la excelente calidad de su carne, en lo que a gastronomía se refiere, en la actualidad la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción y empresarios privados están llevando a cabo programas de cría en cautiverio con mucho éxito. Siendo una especie que se alimenta de cereales, la cría en cautiverio de la boga es rentable. Por esta razón, podría ser fácilmente una alternativa de ingresos para los pescadores profesionales, así como en varios puntos del país ya se está trabajando con especies como el pacú y la tilapia. Hoy también esta especie es codiciada por los pescadores deportivos, ya que presentan una lucha tenaz ante el pescador y se convirtió en un producto de turismo de pesca deportiva en el Brasil, Argentina y nuestro país. También se podría hacer programas de suelta y repoblamiento de alevines de boga en varios puntos de nuestro país. Esto ayudará a la subsistencia de esta especie y de sus principales predadores, que son el dorado y el surubí, ambos hoy día muy diezmados por la pesca comercial indiscriminada con redes fuera de medidas de uso ilegal, las cuales se utilizan normalmente. Controles más estrictos sobre las medidas reglamentarias que deben tener las bogas extraídas y el uso racional de redes ayudarían a mejorar la población de esta especie en nuestro país. El Tebicuaré es un río que se encuentra en el sur de la región oriental del Paraguay, que desagua al norte del río Paraná en forma casi paralela al mismo y desemboca en el río Paraguay. Nace en la cordillera de San Rafael y hace el límite sur de los departamentos de Caazapá y Paraguarí, y del límite norte de los departamentos de Itapúa y Misiones. A partir de su confluencia con el Río Negro, el Tebicuaré se interna en territorio del departamento de Ñeembucú hasta su desembocadura en el río Paraguay entre las ciudades de Pilar y Alberdi.
Sus principales afluentes provienen de la margen derecha, destacándose el río Tebicuarimí. Por la margen izquierda sirve de desagüe a extensas zonas de esteros que se encuentran en los departamentos de Misiones y Ñeembucú. El río Tebicuarí es el más importante tributario de la margen izquierda del río Paraguay. Tiene sus nacientes en el sistema orográfico Ibituruzú, Caaguazú, San Rafael y la longitud de su curso principal es de 654 kilómetros, siendo este muy sinuoso y caudal variable de acuerdo al régimen de lluvias. Este río y sus afluentes recorren una enorme extensión de llanuras casi planas, en gran medida pantanosas, con esteros permanentes o temporarios. El río Tebicuarimí es un cauce hídrico que también se puede considerar como el brazo norte del río Tebicuarí, el cual es afluente del mismo y cuyo nacimiento se halla en la cordillera de Ibituruzú, cerca del lugar conocido como Paso Yobay. En ciertas partes del Tebicuarimí sirve como límite natural entre los departamentos de Caaguazú y Guairá, y también entre Guairá y Paraguarí. En muchas partes del recorrido del Tebicuarí, cuando se presentan bajos niveles de aguas, se forman grandes bancos de arena blanca, formando un hermoso paisaje de playas que potencian dichas zonas de destinos turísticos de gran atracción como Villa Florida. También, en muchos lugares de su curso, presentan formaciones rocosas denominadas correderas o pedregales, los cuales son hábitats del dorado, especie codiciada por los pescadores y que hoy es considerada especie protegida amenazada. Es muy importante destacar que a lo largo de la ribera del Tebicuarí se forma un corredor boscoso natural único que alberga varias especies de vegetación nativa y sirve de refugio a muchas especies de la fauna paraguaya. Sin embargo, el nivel de las aguas del Tebicuarí no es constante. En los últimos años, su caudal ha disminuido notablemente. Esta situación, sumada al desvío clandestino del cauce y la utilización desmedida de bombas extractoras de agua por los cultivos de arroz, ponen en peligro a varias especies ícticas propias de este río. Además, el Tebicuarí es muy importante en la reproducción de los peces, ya que es utilizado por varias especies como lugares de desove. Este hecho es aprovechado por pescadores inescrupulosos que, violando la ley, utilizan redes prohibidas, incluso en época de veda, causando un grave daño a la densidad poblacional de peces. Es urgente que los organismos encargados del cuidado ambiental hagan cumplir las leyes que buscan resguardar nuestras riquezas naturales y protejan el río Tebicuarí antes de que el daño sea irreparable. En esta ocasión queremos concienciar sobre la importancia del cuidado del agua dulce, el recurso más codiciado del futuro. Incolora e inodora, pero no por eso es menos importante.
La superficie de la Tierra está cubierta en un 70% por agua. A su vez, el cuerpo humano está constituido por otro 70%. Paradójicamente, un informe reciente publicado por la ONU asegura que 1.100 millones de personas no cuentan con un acceso adecuado al agua potable. Se trata de un recurso escaso, dado que, si bien el planeta parece contar con una fuente ilimitada de agua, el 97% disponible es salada y potabilizable solo mediante complejos procesos, mientras que nada más que el 3% restante es dulce y potable. En todos los continentes existen masas de agua dulce más o menos extensas que forman lagos, lagunas, ríos, riachuelos y barrancos. El agua constituye en parte esencial para el desarrollo de la vida. Es la sustancia más abundante en la composición de los seres vivos. Además, las aguas dulces constituyen un hábitat donde viven y se desarrollan gran variedad de seres vivos, los cuales dependen del agua para su subsistencia. Sin embargo, este bien se ha sometido a deterioro constante, ya sea por contaminación o por alteración del ecosistema en nombre del progreso. La disponibilidad de agua dulce se convirtió en un valor estratégico dada la carencia de un recurso natural que no tiene sustituto. En un planeta sediento, perder agua dulce es simplemente una locura, que es precisamente lo que estamos haciendo en Paraguay. La primera reacción que generan los pantanos o esteros es el pensamiento de que no sirven para nada. De allí el esfuerzo por secarlos y convertir los espacios que ocupan en una plantación de pasturas, en superficies aptas para la agricultura o la ganadería. El ganado genera mayor rentabilidad que una superficie cubierta de agua. El valor de un determinado territorio se mide en función de los ingresos económicos obtenidos por los propietarios. En Paraguay, la superficie cubierta por las aguas es de 5.379 kilómetros. Los ríos, lagos y esteros del Paraguay pertenecen en su totalidad a la Cuenca del Plata. El manso río Paraguay nace en el Brasil. Su extensión es de 2.600 kilómetros, mientras que su ancho promedio es de 500 metros. Tiene una profundidad media de 5 metros. Tributarios importantes son, entre otros, los ríos Apa, Tebicuaré, Aquidabán y el Pilcomayo. El río Paraná es más caudaloso y turbulento. Debido a que corre sobre una base rocosa muy accidentada, también nace en el Brasil. Tiene una extensión de 3.940 kilómetros y un ancho promedio de 60 metros. El lago Ipoá, el lago Ipacaraí y los esteros del Ñembucú son las principales masas de agua interiores. Además se suman una gran cantidad de esteros que son zonas inundables que alcanzan una extensión considerable debido a los desbordamientos fluviales. La región oriental del Paraguay dispone de agua suficiente. Parte de nuestro territorio se encuentra sobre el acuífero Guaraní, la mayor reserva comprobada de agua dulce del mundo. Pero esta extraordinaria riqueza requiere protección, porque nuestra misma supervivencia está ligada a ella. La disponibilidad de agua dulce, en síntesis, se convirtió en un elemento clave de negociación entre las naciones. El agua no tiene sustituto. Sin este compuesto clave, la vida en la Tierra no es viable. En
este momento ya se tiene plena conciencia de que la crisis del siglo XXI será la provisión de agua para un planeta sediento. Cada litro perdido de agua es un litro menos para una supervivencia que se muestra crítica en un futuro cercano. Y Paraguay no puede pegarse el lujo de perder un bien insustituible como es el agua. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.